Bueno, ya está dicho. Esperamos ese día de gloria. Mis hermanos, los invito a abrir sus Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Para aquellas personas que nos visitan desde hace ya un buen tiempo, hemos estado estudiando esta carta del Nuevo Testamento, versículo a versículo. Y en el día de hoy estaremos completando el capítulo 4, los versículos 13 al 18. Dice así la palabra del Señor. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Animémonos unos a otros con estas palabras. Cristo vendrá otra vez. Vamos a orar. Señor, hemos cantado de la segunda venida de tu Hijo. Ahora vamos a predicar acerca de la segunda venida de tu Hijo. Y tú sabes, Señor, que el anhelo de nuestro corazón no es crear controversia sobre este tema. El anhelo de nuestro corazón es generar esperanza. Ayúdanos, oh Señor, a exponer fielmente este pasaje de tu palabra, y dale a Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo oídos para oír, un corazón para recibirla y la determinación de vivir a la luz de esta gloriosa y bendita esperanza. Porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén. La muerte no es un tema popular. De hecho, algunas personas evitan asistir a los funerales para no tener que pensar en eso. Ahora, si bien es cierto que tú puedes evadir el tema, de ninguna manera vas a poder evadir el hecho. La muerte es como una sombra que nos persigue desde el mismo día que nacemos. Algunas personas, científicos, están tratando de disminuir la tasa de mortalidad. No, eso es una tontería. La tasa de mortalidad siempre será el 100%. En cierta ocasión me topé con una frase que decía: come adecuadamente, haz ejercicio regularmente y muérete a pesar de todo. Ese no es el tipo de eslogan que tú vas a encontrar en los gimnasios, pero es una realidad. Ahora, cuando es un cristiano el que muere, la muerte no es una separación definitiva y mucho menos un viaje incierto. En los 40 años que llevo ya pastoreando esta iglesia, he tenido el privilegio de predicar la palabra en muchos funerales y he visto la enorme diferencia de tener que despedir a un ser querido del cual tenemos la completa certeza de que está con el Señor y de que lo volveremos a ver. Y no porque era bueno y decente, sino porque puso su confianza en Cristo cuando todavía tenía tiempo de hacerlo.
Y es precisamente acerca de este tema que trata este pasaje que acabamos de leer en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Como hemos visto a lo largo de esta serie, Pablo y su equipo fundaron esta iglesia en su segundo viaje misionero, pero debido a la persecución que se levantó contra ellos, no pudieron permanecer en la ciudad por mucho tiempo. Así que no tuvieron la oportunidad de instruirlos adecuadamente, detalladamente en ciertas doctrinas, lo que generó cierta confusión andando el tiempo, especialmente con el tema de la segunda venida de Cristo. Al parecer, algunos de sus miembros habían fallecido y los demás se preguntaban qué había pasado con ellos y sobre todo, ¿tendrán alguna participación en la segunda venida del Señor? Si ya estaban muertos, ¿cómo saldrán a recibir al Señor en su venida? Ellos estaban tristes, ellos estaban confundidos, y ese es el trasfondo de este pasaje, que por cierto, así como causa mucha fascinación, también ha causado mucha controversia debido al tema del arrebatamiento o del rapto de la iglesia. Hasta principios del siglo XIX era ampliamente aceptado por los cristianos que la venida de Cristo era un solo evento que sería de bendición para los creyentes y de juicio para los incrédulos. Pero a principios del siglo XIX, específicamente alrededor del 1830, un predicador y maestro de las escrituras inglés llamado John Nelson Darby desarrolló y popularizó la idea del rapto de la iglesia como lo conocemos hoy, donde los creyentes serán llevados al cielo antes de un periodo de tribulación en la tierra, seguido del regreso de Cristo públicamente. Darby decía que nosotros los cristianos no estamos a la espera de la segunda venida, decía él. Estamos a la espera del rapto de la iglesia. Esa enseñanza se hizo inmensamente popular a través de la Biblia de referencia de Scofield, publicada en el año 1909, que adopta y promueve muchas de las interpretaciones y cronologías propuestas por Darby. En años recientes, el tema del rapto secreto se ha dado a conocer a nuevas generaciones a través de películas como Ladrón en la Noche, a través de series como Dejados Atrás de Tim LaHaye, Henry Jenkins, que se estrenó en el año 2000. Ahora, antes de pasar a considerar nuestro texto, yo debo decir dos cosas. La primera, hermanos, es que no es mi intención entrar en esa controversia. Yo estoy aquí como un pastor exponiendo la palabra y estoy tratando de exponer este pasaje con la intención por el cual este pasaje fue escrito. Aunque yo voy a dar mi parecer, obviamente, al respecto, y de hecho voy a dar algunas razones de por qué esta iglesia, no Sugel Michelén, esta iglesia, por qué nosotros creemos lo que creemos. En la medida de lo posible yo quisiera concentrarme en la exposición de este pasaje y en la razón pastoral por el cual este pasaje fue escrito. Eso es lo primero. Lo segundo es que de ninguna manera, y digo esto delante del Señor, quisiéramos ofender a hermanos nuestros en Cristo que piensan diferente a nosotros en este tema. Tengo muy buenos amigos en el Señor a quienes amo y respeto y con quienes tenemos una muy buena relación, que creen en este esquema propuesto por Darby de una doble venida de Cristo y en un rapto secreto. Tenemos buenos amigos que creen esto.
Porque esta doctrina no debería ser motivo de separación entre verdaderos cristianos. No, mis hermanos, no. Negar la segunda venida de Cristo es una herejía. Diferir en cuanto a los detalles relacionados con la segunda venida no lo es. Repito eso. El que niega la segunda venida de Cristo es un falso maestro. Ahora, tener diferencias en cuanto a los detalles relacionados con este evento no es una herejía, no es una falsa doctrina. Habiendo hecho esta aclaración, vamos a acercarnos ahora a este pasaje del cual podemos extraer por lo menos 3 enseñanzas. Y la primera es que la ignorancia doctrinal suele producir inquietud y confusión. La ignorancia doctrinal suele producir inquietud y confusión. Noten lo que dice Pablo en el versículo 13. No queremos, hermanos, que ustedes ignoren acerca de esto. No queremos que ustedes estén en ignorancia porque esta ignorancia genera inquietud. Mis hermanos, la mala teología hace daño. La mala teología genera inquietud, genera confusión. De manera que la preocupación de Pablo es pastoral. Este pasaje no fue escrito para satisfacer nuestra curiosidad sobre quién es el anticristo o todos los detalles acerca de la última venida. No, hermanos, este pasaje fue escrito para lidiar con el dolor de estos hermanos que estaban en duelo porque sus familiares, sus seres queridos habían muerto. Y Pablo quiere darles una mejor comprensión bíblica sobre esta doctrina para consolar sus corazones. Y vuelvo y repito, hermanos, esa es mi intención. En estos últimos meses, esta iglesia ha visto partir a muchos de sus miembros, sobre todo los mayores. Y ayer partió uno de nuestros hermanos. Lo que queremos es traer consuelo. Ahora es obvio que Pablo les había enseñado acerca de este tema en el corto tiempo que él estuvo entre ellos, pero una cosa es conocer la doctrina, otra muy distinta es saber cómo aplicarla en medio del dolor, en medio de la aflicción. Yo sé que todos aquí sabemos que Dios es soberano, pero no es lo mismo creer en la soberanía de Dios que aplicar el tema de la soberanía cuando estamos en medio del dolor. Cuando algunos miembros de la iglesia fallecieron, entonces comenzaron a llegar las preguntas: ¿qué pasó con ellos? Para nosotros hoy eso es muy sabido, ¿verdad? Pero estos hermanos estaban rodeados de falsos maestros y ellos están confundidos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están ahora? Y sobre todo, ¿de qué manera van a participar de la segunda venida de Cristo si ya no están aquí? ¿Cómo saldrán a encontrarse con su Señor? Estos hermanos necesitaban más instrucción acerca de este asunto. Vean una vez más el versículo 13. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Hermoso que Pablo se refiere a los creyentes que han partido como aquellos que duermen. En el versículo 14 dice los que durmieron en Jesús. Y por si acaso, la idea no es que los creyentes que han fallecido están literalmente dormidos, están sumidos en la inconsciencia esperando el día de la resurrección. No, mis hermanos, tan pronto un creyente muere, parte de inmediato en su alma a la presencia del Señor. Cristo le dijo al ladrón en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 8, Pablo dice: yo prefiero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses, versículo 1, capítulo 1 versículo 23, yo partir y estar con Cristo. O dice en el capítulo 5 versículo 8, 2 Corintios 5, 8, cuando uno muere,
está fuera del cuerpo, pero presente al Señor. ¿Ven? Presente al Señor inmediatamente y bien despiertos. Pero sus cuerpos permanecen dormidos hasta que sean despertados en la resurrección. La palabra griega que se usa para dormir es la palabra koimao, y es por eso que el lugar donde se entierra a los muertos, los griegos le llamaban el koimeterion, o sea, el lugar de dormir, de donde viene nuestra palabra cementerio. El cementerio es el lugar donde duermen los cuerpos de los que han muerto. Los cuerpos de aquellos que durmieron en Jesús, es decir, que murieron siendo cristianos, que murieron habiendo estado unidos a Cristo por la fe, dice Pablo, van a ser despertados en la resurrección. Por eso están sus cuerpos dormidos, porque van a despertar en la resurrección. De manera que no debemos despedirlos con la tristeza de aquellos que no tienen esperanza. Ahora noten, hermanos, que no es que no debiéramos entristecernos. No, la muerte de un ser querido siempre será una separación dolorosa, siempre será una separación dolorosa, por más fuerte que sea nuestra fe, pero es una tristeza moderada por la esperanza de un reencuentro glorioso. La primera vez que yo experimenté el impacto de esta separación fue con la muerte de nuestra madre en octubre del año 1982. Ella tenía 49 años de edad, yo tenía 23 años de edad. Y hermanos, fue un dolor indescriptible. Yo no puedo describirles el dolor mío de mis hermanos. Y era un dolor que volvía en olas, porque cada vez que sucedía algo importante, mi mamá, nosotros decíamos que ella lo gozaba todo. Y cada vez que nosotros teníamos algo importante, la primera impresión era ir a ver a mi mamá para contarle. Y cada vez que pasaba algo en nuestra vida y pensábamos, voy a contarle a mami, entonces ahí venía el dolor. Ella ya no está, ella ya partió. Pero esa tristeza tiene el contrapeso de la esperanza ciertísima de que la volveremos a ver. No hay duda de eso. Y eso, mis hermanos, hace toda la diferencia del mundo. Nos reuniremos con ella otra vez, y no con esa salud tan deteriorada que ella tuvo en los últimos meses de vida, sino con un cuerpo y un alma completamente glorificados. ¿Qué dice el Señor? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero yo volveré para tomarlos, para que estén conmigo. No se turbe vuestro corazón. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de eso? Porque eso es lo que dice aquí, pero ¿cómo podemos estar seguros? Bueno, esta pregunta nos lleva de la mano a la segunda enseñanza de nuestro pasaje, y es que la resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. La resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con él a los que durmieron en Jesús. Los cristianos creemos sin lugar a dudas que Jesús murió y resucitó. Ese es un aspecto fundamental de nuestra fe. Bueno, una cosa está conectada con la otra. Si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos también. Hermanos, ¿cuál es el gran capítulo del Nuevo Testamento con respecto a la doctrina de la resurrección? Bueno, yo espero que todos ustedes hayan pensado en 1 Corintios 15. Este es el gran capítulo del Nuevo Testamento. Pablo presenta allí una serie de pruebas de que Jesús resucitó, incluyendo el hecho de que se le apareció al mismo Pablo cuando iba camino a Damasco para seguir persiguiendo a cristianos. El Cristo resucitado transformó al perseguidor Pablo en el apóstol Pablo. Cristo resucitó.
Ahora, el gran argumento de Pablo en este capítulo, 1 Corintios 15, es que la resurrección de Cristo garantiza la nuestra. Y Pablo dice básicamente, si Cristo no resucitó, el evangelio es una tontería. Si Cristo no resucitó, el evangelio es inútil. Si Cristo no resucitó, el evangelio no es más que un cuento extravagante, como dijo alguien una vez. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Cómo así? Bueno, las primicias son los primeros frutos de una cosecha. De manera que lo que Pablo está diciendo aquí es que la resurrección de Cristo es como los primeros frutos que anuncian una gran cosecha de resucitados. Eso es lo que está diciendo. Su resurrección garantiza la nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros estamos unidos a Él. Recuerden, hermanos, los que durmieron en Jesús, los que murieron en Cristo, nosotros estamos unidos a Él como el cuerpo está unido de la cabeza. Yo siempre le digo a la gente, apúntame eso ahí porque mira, yo me olvido de muchas cosas. No me olvido de la cabeza porque la tengo pegada del cuerpo. Eso le dice una señora en una tienda. Pero ¿saben qué? Esa es una verdad, es una gloriosa verdad. Porque si la cabeza resucitó, el cuerpo tiene que resucitar también. Estamos unidos a Cristo. Así que dice Pablo, los que estemos vivos, los muertos resucitarán. Y los que estemos vivos cuando el Señor regrese, no tendremos ventaja sobre los que se han ido. Recuerden cuál era el problema de los tesalonicenses. ¿Qué pasó con esos que murieron? ¿Cómo van a participar de la segunda venida? Y Pablo está diciendo, no. Nosotros, los que estemos vivos cuando llegue el Señor, no vamos a tener ventaja sobre los que ya partieron. Versículo 15, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No tenemos ventaja. Sus almas regresarán con Jesús y se unirán a sus cuerpos glorificados, como dice en el versículo 16. Así que los que ya murieron no serán excluidos de esa fiesta. Ellos no serán excluidos de esa gran celebración, sino que tendrán un lugar de honor en esa procesión que saldrá al encuentro del Señor. Es interesante notar que Pablo veía como una posibilidad el hecho de que él estuviera vivo. ¿Se dieron cuenta? Cuando sucediera ese evento. Porque él dice, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos. Y luego en el versículo 17, entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos. ¿Se equivocó Pablo? No. Pablo sabía muy bien que nadie sabe cuál es el día de la venida de Cristo. Y lo sabía porque el mismo Jesús lo dijo en Mateo capítulo 24 versículo 36. Cristo dice, nadie conoce el día y la hora de su venida, ni siquiera los ángeles, sino mi Padre. Y lo mismo va a decir Pablo en el capítulo 5, ahí mismo dice, ahora hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Yo quiero saber si alguien aquí ha sido robado y ha recibido de anticipo una nota del ladrón para decirle, esta noche te visito. No, el ladrón llega sin avisar. Y lo que Pablo está diciendo, así será la venida del Señor. Así que Pablo no está diciendo, yo estoy completamente seguro que el día que Cristo vuelva yo voy a estar aquí vivo. No, de ninguna manera. Lo que Pablo está planteando aquí en su ignorancia del tiempo y la hora, porque él no lo sabe tampoco, es la posibilidad sin garantía de que él estuviera aquí. Y él está diciendo, bueno, los que estemos aquí, si es que yo estoy aquí.
Y lo sabemos porque en otros textos como 2 Corintios capítulo 4 versículo 14, Pablo dice que los cristianos sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. Ahora Pablo se está incluyendo entre los que van a estar muertos cuando llegue el Señor y que van a ser resucitados. Así que él no sabía con certeza si Cristo habría de regresar durante su vida. De hecho, Pablo sabía que algunas cosas tienen que suceder antes de la segunda venida de Cristo. Hermano, déjenme hacerles una pregunta porque es muy popular que la gente diga Cristo puede venir en cualquier momento. ¿De verdad? Como la Biblia dice que viene como ladrón en la noche, eso no quiere decir en cualquier momento. Eso quiere decir que tú y yo no sabemos cuándo es. No quiero ser irreverente, pero Cristo pudiera venir en los próximos 15 segundos o en los próximos 10 o en los próximos 5, porque Pablo sabía que no. Él está diciendo, es probable que yo esté vivo, pero Pablo sabía que algunas cosas tienen que suceder antes de la segunda venida. Desde la perspectiva de Pablo, él sabía que el templo de Jerusalén tenía que ser destruido, porque Cristo lo profetizó en el año 70. Así que Pablo sabía que Cristo no podía llegar en cualquier momento hasta que el templo no estuviera destruido en la ciudad de Jerusalén. En el capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses, Pablo dice, no se dejen inquietar por aquellos que están diciendo que ya Cristo vino y que llegó el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, porque eso no sucederá sin que antes venga el anticristo en el contexto de una gran apostasía religiosa. Así que Pablo sabía que algunas cosas tenían que suceder antes de la segunda venida. Pero los cristianos de todas las generaciones debemos vivir con esa expectativa. Mis hermanos, el Señor pudiera regresar durante nuestra vida. ¿Tú crees eso? Eso pudiera suceder. Esa es la esperanza bienaventurada del cristiano, como dice Pablo en Tito 2:14. Debemos vivir a la espera de nuestro Señor. ¿Y sabes lo que va a pasar cuando tú vivas a la espera del regreso de tu Señor? Como tú no sabes cuándo es, puede ser antes de que tú te mueras. ¿Tú lo crees? ¿Y qué pasará cuando tú vivas a la luz de esa expectativa? Déjame hacerte una pregunta. Mi hermano, ¿qué pasaría si tú supieras con toda certeza que el presidente de la República, nuestro presidente, va a visitar tu casa antes de las elecciones de mayo? Fíjate, tú no sabes qué día es, pero tú sí sabes que antes de las elecciones el presidente va a tu casa. ¿Cómo te impactará esa noticia? Y yo estoy seguro que tú vas a arreglar algunas cosas. Yo estoy seguro que en tu agenda eso tiene prioridad. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es que nuestra prioridad, lo que debe afectar nuestra agenda día tras día, es la venida de nuestro Señor. Cristo viene y eso es más seguro y es más importante, 1000 veces más importante que cualquier presidente visite tu casa mañana. Cristo vuelve. Y nosotros debemos vivir a la espera de su regreso. ¿Saben por qué? Porque la espera del regreso de Cristo produce santidad en el creyente. Dice Primera de Juan capítulo 3 que nosotros sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Eso pudiera suceder durante nuestra vida aquí en la tierra. Ahora, sea que estemos vivos o que estemos muertos, ningún cristiano será excluido de esa fiesta, de esa celebración. Lo que nos lleva
a la tercera enseñanza de nuestro pasaje. Y es que en la segunda venida de Cristo, todos los cristianos de todas las épocas, saldremos a encontrarnos con Él para estar para siempre con Él. ¿Qué dice el versículo 16? Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, literalmente con un grito de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Gloria al Señor. Solo leer ese texto ya basta para decir, wow, sí, ven Señor Jesús. Ahora, ¿notaron, hermanos, que Pablo no está hablando aquí de un evento silencioso? Que Pablo no está hablando aquí de un regreso secreto del Señor, a escondidas. No, su regreso en gloria será bien ruidoso. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Su regreso en gloria será muy ruidoso. Es como cuando Dios descendió en el Sinaí, ¿recuerdan? Para darle la ley al pueblo y para hacer un pacto con el pueblo de Israel. Dice en Éxodo 19 que vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte que se estremecía y humeaba mientras se escuchaba un sonido de bocina, trompeta, que iba aumentando en extremo. Y luego dice Moisés en Éxodo 19, que cuando Dios habló con voz tronante. ¿Ven cómo se parece a lo que dice Pablo aquí? Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz o con un grito de mando. Pablo no dice de quién es esa voz. Simplemente dice con voz de mando. Pero el contexto da a entender que se trata de la voz del mismo Cristo. No solo anunciando que la hora final ha llegado, sino también llamando a los suyos a salir de sus tumbas. Esa voz que resucitó a Lázaro, ¿recuerdan? Retumbará otra vez desde el cielo. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, estando muerto, oyó su voz y salió de la tumba. Bueno, ¿sabes qué? Yo no voy a comenzar a nombrar los nombres de los miembros de esta iglesia porque va a ser un problema. Pero Cristo con voz de mando, si tú estás muerto, tú vas a escuchar su voz diciendo, sal, sal. No os maravilléis de esto, dice el Señor en Juan 5:28, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Cristo vuelve con voz de mando. Pero Pablo dice también que será con voz de arcángel. La palabra arcángel, de arqui, ángel, el ángel principal, el ángel de rango superior dentro de la jerarquía celestial. En la Biblia se mencionan por lo menos explícitamente al arcángel Miguel, al arcángel Gabriel. Pero Pablo no especifica de quién se trata. Lo que sí sabemos por el mismo Jesús es que su regreso en gloria será en compañía de ángeles. Dice en Mateo 24:31 que él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Aquí está el tercer elemento que Pablo menciona en el texto. Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuál es el tercer elemento que Pablo menciona? Voz
de trompeta. Y en varios textos del Antiguo Testamento se dice que las trompetas anuncian la llegada del día del Señor, cuando Dios interviene para reunir a su pueblo y para salvarlos de sus enemigos. Pablo va a mencionar de nuevo este sonido de trompeta en 1 Corintios capítulo 15, en el contexto de la resurrección de los muertos y de la transformación de aquellos que estén vivos en la venida del Señor. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En lo que tú pestañeas es la idea. Cuando Cristo regrese en gloria, los que murieron en Él serán resucitados, los creyentes que estén vivos serán transformados y todos juntos seremos arrebatados para salir al encuentro del Señor. Versículo 17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. No deja de ser sorprendente la sencillez de esta descripción, porque, mis hermanos, este es el texto del Nuevo Testamento que nos provee más detalles acerca del arrebatamiento o el rapto de la iglesia. O sea, todo lo que nosotros necesitamos saber acerca de este evento está ahí. Qué sencillez. Cristo dice en Mateo 24:40 que cuando Él regrese, algunos serán tomados y otros serán dejados. Pero es en este pasaje de 1 Tesalonicenses donde se describe cómo va a ser ese proceso. Pero no es una descripción súper detallada. ¿Saben por qué? Porque, a diferencia de lo que sucede hoy, en medio de lo que yo llamaba el domingo pasado, una histeria escatológica que hay en algunas iglesias, una histeria con respecto al tema de los últimos días, muy diferente a lo que sucede hoy en algunos contextos, mis hermanos, el énfasis de este pasaje no está en el arrebatamiento. Ese no es el tema. El tema de este pasaje es nuestra reunión con Cristo y con los suyos en su venida. Ese es el énfasis. Mis hermanos, la profecía bíblica no tiene el propósito de satisfacer nuestra curiosidad por el futuro. La profecía bíblica no tiene el propósito de que tú leas la Biblia como si la Biblia fuera el periódico de hoy o de ayer o de mañana, escrito hace 1000 años. El propósito de la profecía bíblica es alimentar nuestra esperanza y es animarnos a ser santos. Y aquí tenemos suficiente información como para tener una idea de cómo será ese encuentro con nuestro Señor en su venida. Este pasaje no responde todas nuestras preguntas acerca de los detalles de este evento, pero nos asegura sin lugar a dudas que Cristo volverá y que nosotros nos reuniremos con Él. La segunda venida de Cristo ocupa un lugar preponderante en las Escrituras. 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento mencionan la segunda venida de Cristo. 1 de cada 30 versículos del Nuevo Testamento o habla directamente de la segunda venida o de algún evento relacionado con la segunda venida. Hermanos, es obvio que el Espíritu Santo quiso darle mucha importancia al tema de la segunda venida. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo debemos vivir a la espera de ese evento. Sea que estemos vivos, sea que estemos muertos, cuando eso ocurra, nos reuniremos con Él.
Los muertos serán resucitados, los vivos serán arrebatados. La palabra latina de arrebatamiento es rapere y de ahí sale el rapto. Pero si vamos a hacer, ¿verdad?, usar el texto de Tesalonicenses, es el arrebatamiento. ¿Y qué enseña este texto acerca del arrebatamiento? Lo poco que dice. Bueno, en primer lugar, que será un evento repentino. La palabra arrebatado es la misma palabra que se usa en Hechos. In the quiet of the morning light, a gentle breeze whispers through the night. Birds are singing a soft refrain. In your arms I feel no pain. Nature's symphony is soothing tune. In your love I find my own melody of peace. In your embrace, in your eyes I find my place. Every note a gentle kiss. In your love I find my bliss. Melody of peace, a song so sweet. In your heart I feel complete. Walking through the fields of green, with you beside me, life's serene. Sunlight dances on the dew. In your smile, dreams come true. Every whisper of the trees. In your love, my soul's at ease. Melody of peace, in your embrace. In your eyes, I find my place. Every note, a gentle kiss. In your love, I find my place. Melody of peace, a song so sweet. In your heart, I feel complete. As the world turns round and round, in your love, my peace is found. Through the storms and through the calm, in your arms, a healing balm. Underneath the starlit skies, in your touch, my spirit flies. Whispers of forevermore. In your heart, my anchor is sure. Every moment, a tender grace. In your love, a sacred space. Melody of peace, in your embrace. In your eyes, I find my place. Every note, a gentle kiss. In your love, I find my place. Melody of peace, a song so sweet. In your heart, I feel complete. So let the melody guide our way. In your love, forever I will stay. Melody of peace, till the end. In your arms, my heart will learn. Capítulo 23, versículo 10, para decirnos que Pablo tuvo que ser sacado a la fuerza cuando los judíos lo iban a matar en el templo. ¿Recuerdan? Seremos sacados de aquí. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 15, 52? Que será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. En segundo lugar, Pablo nos dice también que nos encontraremos con Cristo en las nubes, en el aire. Cristo volverá con las nubes del cielo. Y esto es muy significativo porque las nubes siempre están presentes cuando el Señor viene a encontrarse con su pueblo, siempre. En el monte Sinaí dice: aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte. Daniel capítulo 7, este texto es muy importante. Seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino. Cristo viene
viene en las nubes. Mateo 24, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este no es un evento secreto. Dice en Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. En Hechos 1:9 al 11, cuando Jesús asciende a los cielos delante de los azorados discípulos, Lucas dice que a Cristo le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y en ese momento aparecen dos ángeles que le dicen a los discípulos: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá en esas mismas nubes que lo llevaron, como le habéis visto ir al cielo. Cristo viene con las nubes del cielo para encontrarse con nosotros en el aire. Dice el texto: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor. Ahora, esta palabra es importante, es la palabra griega apantesis, y esta palabra significa salir al encuentro de alguien importante para darle la bienvenida fuera de la ciudad y regresar con él a la ciudad. De hecho, aparte de aquí, solamente aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, 2 veces. En la parábola de las vírgenes, que eran en esa época las damas de honor de la novia, pero a cambio de ahora que las damas de honor acompañan a la novia, en la época de Jesús acompañaban al novio para llegar al lugar donde se iba a celebrar la boda. Y dice que esas vírgenes salieron al encuentro del novio. Ahí está la palabra pantesis. No para quedarse en la calle, obviamente, sino para llegar a la boda con el novio. Es la misma palabra que se usa en Hechos 28:15, cuando dice que Lucas y Pablo llegan a Roma, y dice que los hermanos salieron a recibirlos, a pantesis, para entrar con ellos en la ciudad de Roma. De manera, mis hermanos, que el cuadro que Pablo nos está presentando aquí es el de todos los ciudadanos del cielo, nosotros los cristianos, vivos y muertos, o mejor dicho, ya resucitados los muertos, saliendo a recibir al legítimo rey del universo que viene a tomar posesión de su trono para venir a reinar con los suyos. Eso es lo que Pablo está mostrando aquí. Ahora, Pablo no dice si subiremos al cielo o si bajaremos a la tierra. ¿Se dieron cuenta? Dice alguien: Pablo nos deja en vilo, nos deja literalmente en el aire. O sea, lo que dice es que saldremos a encontrarnos con el Señor en el aire. ¿Y qué pasa a partir de ahí? Hermanos, es que ese es el punto. No importa lo que va a pasar a partir de ahí. Lo que importa es que así estaremos para siempre con el Señor. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cuál es el énfasis de Pablo? Obviamente no nos vamos a quedar flotando en el aire. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 2 que nosotros los santos juntamente con Cristo juzgaremos al mundo. Así que obviamente no nos vamos a quedar flotando, pero lo que realmente importa es que estemos donde estemos, estaremos con Él, con nuestro Salvador. Pablo dice en Colosenses capítulo 3 versículo 4: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso es lo que tú y yo debemos estar esperando si somos cristianos. Ahora, quiero ser justo con aquellos que piensan diferente a nosotros. Así que déjeme dar por lo menos 2 o 3 argumentos y dar una respuesta.
aquellos que plantean el regreso de Cristo en dos etapas, un rapto secreto, que en realidad son tres segundas venidas en ese esquema. Y no estoy siendo irónico, porque según este esquema, Cristo viene en el rapto secreto, luego viene después de la tribulación y luego viene después del milenio. O sea que son tres segundas venidas. Pero lo que yo estoy diciendo es que la Biblia solo plantea una segunda venida. Una segunda venida. No dos, no tres. Pero los que creen en este esquema nos dicen que Pablo no puede estar hablando aquí de la segunda venida de Cristo en gloria para llegar a la tierra, porque aquí no se dice nada de lo que sucederá con los incrédulos. Bueno, no dice nada porque esa no era la inquietud de los tesalonicenses. Esa no era su preocupación. Pablo no tenía por qué hablar de ese tema en ese contexto, porque él está tratando de consolar a hermanos que estaban en duelo. De todos modos, Pablo sí habla de este tema en el capítulo siguiente. En el capítulo 5, versículo 2 dice: pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Así que Pablo sí habla de los impíos, pero no en el pasaje que estamos estudiando. Luego lo va a mencionar otra vez en la segunda carta, en el capítulo 1. Y es importante que ustedes lean conmigo este texto, segundo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día, y para ser admirado entre todos los que han creído. Ven, hermanos, es una sola segunda venida que va a traer bendición a los cristianos, perdición a los incrédulos. De paso, mi amigo, si tú no eres creyente, si tú no has creído en Cristo, la segunda venida del Señor no es una bendición para ti. Ven a Cristo hoy cuando todavía tienes tiempo de arrepentirte. Ven a Cristo hoy cuando todavía tienes tiempo de arreglar tus cuentas con Él. Por otra parte, los que creen en un rapto secreto afirman que la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios solo la oirán los cristianos. Recuerden, es un rapto secreto. Cristo viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, pero solo la escuchan los cristianos. El problema que yo tengo con esto es lo siguiente. Vamos a suponer por un momento que es así. Mis hermanos, la gente se va a dar cuenta que de repente desaparecieron millones de gente del mundo, y ya el rapto no será secreto. Pero no solo eso, hay otro problema aquí: el sonido de la trompeta. La Biblia dice que en Primera Tesalonicenses, que está hablando obviamente del rapto o del arrebatamiento, que Cristo viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Bueno, los que creen en el esquema de dos segundas venidas dicen: bueno, Cristo viene con trompeta en el rapto secreto, y luego viene con trompeta otra vez, porque así lo dice la Escritura, cuando venga a juzgar al mundo. Hay un problema con esto, y es que en 1 Corintios capítulo 15 versículo 52 Pablo dice que en el momento en que los creyentes serán arrebatados, se tocará la final trompeta, no la penúltima. Es la final trompeta. Es la trompeta que anuncia el final. ¿Ven el punto? Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es a la final trompeta. Obviamente hay otros argumentos y contraargumentos acerca de este tema.
Pero como les decía al principio, el propósito de Pablo en este pasaje y el mío también en esta mañana era animar a estos hermanos y enseñarles cómo animarse mutuamente, sobre todo en tiempos de duelo y de dolor. Versículo 18, por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Maranata, Cristo viene. Sunrise paints the sky in hues of gold. Morning's masterpiece, never growing old. Moonlight guides the night with gentle grace. Stars that shimmer like diamonds in space. Oh nature, oh wonder so true. Every day you bring something new. In your beauty you will find our place, lost in your endless embrace. Whispering winds through the trees, they sway. Nature's symphony in the light of day. Rivers flow and with stories untold. In your arms we feel consoled. Oh nature, oh wonder so true. Every day you bring something new. In your beauty we'll find our place, lost in your endless embrace. Mountains stand tall with pride and might. Valleys cradle life in the soft sunlight. Raindrops dance on leaves so green. In your splendor we've always been. Oh nature, oh wonder so true. Every day you bring something new. In your beauty we'll find our place, lost in your endless embrace. Hay tantas cosas que la gente les dicen a la gente que quieren consolar. No te preocupes que esto pasará. ¿Y cómo tú sabes eso? Pablo dice, confortaos unos a otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Cuando él dijo anteriormente, os digo esto en palabras del Señor. Así que lo que está diciendo es, no uses tus opiniones para consolar a otro. Usa la palabra. Anímense con la palabra de Dios y sobre todo con esta promesa. Esta palabra es nuestra fuente de consuelo en medio del dolor. Y esta palabra nos asegura que nos reuniremos con Cristo y con todos nuestros hermanos cuando Él regrese en gloria. Y eso nos hace ver que este pasaje está conectado con el anterior que vimos el domingo pasado, acerca del amor. ¿Por qué? Bueno, porque esta promesa de las Escrituras no fue revelada únicamente para animar a cada creyente como individuo, sino como miembro de una iglesia, como parte de una familia. Si muere el hermano Sigfrido Varela, esposo de una de nuestras hermanas, tío de una de nuestras hermanas, es el dolor de ellas y es el dolor de la iglesia. Llorad con los que lloran.
Somos una familia. ¿Y qué es lo que dice Pablo aquí? Debemos animarnos unos a otros cuando llegue el sufrimiento a la vida de nuestros hermanos en la fe. Y qué mejor consuelo que este: Cristo viene. Cristo viene. Y todos los que hemos creído en Él saldremos a encontrarnos en una procesión impresionante para no separarnos nunca más, ni de Él, ni de aquellos amados hermanos y familiares que ya partieron con Jesús y que nos están esperando allá arriba. Y ahora yo te pregunto, mi hermano, ¿esa es tu esperanza? Esa es tu esperanza. O sea, tú dirás, claro, es la esperanza de todo cristiano, pero intencionalmente tú vives a la espera del regreso de tu Señor. Recuerda que esa esperanza purifica al cristiano. El que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Esta esperanza nos provee un consuelo real y verdadero en medio del dolor, en medio de la aflicción. Querido hermano, ¿es tu anhelo y oración? Sí, ven Señor Jesús. ¿Es este tema algo cotidiano en tus conversaciones con otros hermanos? De hecho, Pablo termina el capítulo, la otra sección que está conectada con esta, en el versículo 11 del capítulo 5, dice: por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Pablo dice, esto no es para ti solo, no es para que tú digas, wow, sí Señor, qué bueno que yo me voy de aquí. Esta es nuestra esperanza. Oh, mis hermanos, que el Señor grabe estas palabras en nuestros corazones y por su Espíritu nos mueva cada día a vivir aguardando, o como dice en Hebreos 9:28, esperando ansiosamente, no un aumento de sueldo, no una mejor salud, aunque todo eso, que si viene, qué bueno. Pero lo que esperamos ansiosamente, dice Pablo en Tito, es la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros vivimos esperando a nuestro Señor.